Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito viernes, así como su servidor, en este noviembre 3. Ya casi se acaba el año, muy cerca estamos. En Mateo 11:28 dice: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Hola, mi nombre es Gerson Orozco y te doy la bienvenida a mi podcast Imperfecto. Gracias por conectarte, gracias por abrir tu oído y espero que la palabra de hoy te llegue y te ayude a reconocer a Jesús como tu descanso. Cuando Jesús hablaba siempre fue muy intencional con sus palabras. Él nunca decía algo sin su significado. Y para esto, siempre que lees un texto, un versículo de la Biblia, tienes que leer el contexto. Y aquí quiero explicarte por qué Jesús dijo estas palabras conforme al contexto. Jesús te da descanso para tu vida, aunque no sepas que lo necesitas. En el Salmo 23, versículo 2 dice: En lugares de delicados pastos me hará descansar. Muchas veces no queremos descansar. Creemos que somos suficientemente fuertes para seguir dándole, seguir chambeando, seguir sacando la cosa adelante, partiéndonos el lomo, como dicen. Y pensamos que yo no necesito descansar. Yo estoy bien, tengo las fuerzas para seguir adelante. Pero tus fuerzas se te acaban. Y a veces hacemos las cosas automáticamente porque estamos en nuestras fuerzas, sin descanso. Pero cuando vienes a Jesús, lo primero que Él hace es darte descanso de todas las cosas que llevas cargando por años. ¿Cuántas cosas llevas cargando por años? Algo que alguien te impuso que es excesivo, como dice aquí la definición de agobiado. La definición de agobiado dice: imponer a alguien una actividad o esfuerzo excesivo. Alguien te impuso algo, o tú mismo te impusiste algo que tienes que hacer, un esfuerzo que tienes que hacer excesivo, que vives agobiado por eso, o te preocupas gravemente. Ser agobiado es porque algo te preocupa gravemente, te ha causado un gran sufrimiento algo. La pérdida de un familiar, la pérdida de tu trabajo, la pérdida de un amigo, de tu negocio, y estás sufriendo. Y aún ese sufrimiento te agobia, no te deja descansar. Al desglosar el contexto de lo que Jesús hablaba, te lo voy a buscar porque es muy vital, es muy importante. Cada vez, como les dije, cada vez que leamos algo de la Biblia, tenemos que leer el contexto siempre, porque nos explica más a fondo lo que ese verso está hablando, pues. Entonces, en Mateo 11, en el versículo 25 dice: En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Y yo me quedé: ¿por qué dice que se lo reveló a los niños? Y esa palabra niños es solo una referencia, porque en otra versión dice: se lo ha revelado a los que son como niños. Es referencia a la gente que no son sabios o instruidos, o gente que ha estudiado, pues. Porque en aquel tiempo había gente que se creía que sabía muy bien la ley, que sabía muy bien lo que
lo que Dios demandaba del pueblo de Israel. Y cuando Jesús vino a hablarles, mostraron todo lo contrario. El Espíritu Santo me enseñó a través de este pasaje que la gente sabia o instruida es esa gente que sabe mucho o que dice saber mucho. Porque hay mucha gente así, ¿no? Y que piensa que porque ya sabe mucho o todo, no necesitan la revelación de Dios. Pero Dios, en su voluntad perfecta, reveló estas cosas a los que pensaban que no sabían mucho, o los que piensan que no saben nada, o los que dicen, es que yo no estudié, ¿cómo Dios me va a decir a mí esas cosas? Es que yo no estudié, ¿cómo puedo ser yo un profeta? ¿Cómo puedo yo ser un apóstol, un pastor, un maestro, si no estudié? O pensamos que los pastores que tenemos ahorita son muy estudiados. No, dice, y lo dice el verso, fue el verso 25, el 26 dice, sí, Padre, tú revelaste esa cosa a los niños porque esa fue tu buena voluntad. Por su voluntad, Él reveló estas cosas a los que, porque también un niño, tú le dices algo a un niño, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, y yo le explico algo a mis hijos, a Gerson en especial, porque él es el más grande y ya va a la escuela y entiende cosas, y lo toma como la verdad más más sólida que jamás le he explicado, y porque así trabaja el cerebro de los niños. Pues por eso también dice la palabra de Dios que debemos aceptar el evangelio como los niños, porque para ellos es bien fácil creer algo. Entonces, y como el evangelio es por fe, es por creer en lo que no vemos, y un niño te va a creer por algo que no ve, por solo que tú se lo contaste. Y por eso la voluntad buena de Dios fue revelárselo a los que son como niños. Y luego el verso 27 dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, quien conoce al Padre por medio del Hijo es porque el Hijo le reveló al Padre. Y como te digo, a veces le cuentas algo a un niño y él te cree porque ya tú se lo revelaste y te va a creer, y conoció esa área que tú le enseñaste. Y así es con Dios. Él nos reveló, Jesús el Hijo nos reveló al Padre, porque fuimos suficientemente humildes para aceptar el evangelio. Porque alguien que sabe mucho o que dice saber mucho, no necesariamente a veces son humildes, muchas veces son orgullosos y no aceptan la verdad del evangelio. Creen saber más que Dios, creen saber más que la Biblia. Y una pregunta que yo me hice es, ¿qué les reveló? Porque dice que a estos les reveló, a los que son como niños les reveló. Y las cosas que Jesús reveló, aparte del Padre, es el amor de Dios, de que Dios nos ama, el arrepentimiento, el juicio contra el pecado. Los que creían saber estas cosas demostraban lo contrario, como dije ahorita. Muchas veces, o en esos tiempos mejor dicho, la gente pensaba que ya conocían la ley, ya sabían lo que era bueno y malo, y no venía alguien más a decirme que me faltaba eso, que me faltaba conocer al Padre, pero no lo conocían, pues. Y esas cosas, si lees todo el capítulo, ahí Jesús lo explica, pues. Le dice a los discípulos de Juan el Bautista, miren todo lo que estoy haciendo. Los ciegos miran, los cojos andan, los muertos son resucitados. Cuéntenlo eso. Y lo más abajo les cuenta del juicio contra el pecado. Todas esas cosas les reveló. Y sigue hablando Jesús de que Dios le entregó todas las cosas. Él es dueño de todo, de todos. Pero lo más importante es que Dios
solo es revelado a quien el Hijo decide revelárselo. Por eso que te digo, la humildad. Cuando nosotros, venir a Cristo es algo de humildad. Alguien orgulloso no va a decir, no va a aceptar a Cristo. No va a decir necesito un Salvador. No va a decir estoy muerto en mis delitos y pecados, necesito que me salven. Porque piensa que está bien. Pues como ya sabe mucho, como ya tiene orgullo, piensa que está bien y que no necesita salvación. Y cuando el Hijo te revela al Padre, es ahí donde está el descanso. Porque solo en Él, solo en Jesús, hay vida y libertad. Por eso David dijo eso en el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice el primer versículo. Y lo dice, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesas en presencia delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Si tú ya estás cansado y agobiado de saber mucho y no tener descanso, de que aunque te sabes toda la Biblia, te sabes todo lo que pasa a tu alrededor, sabes cómo mover aquello, sabes cómo hacer esto, pero sigues sin descanso. Y solo hay un descanso. ¿De qué te sirve saber tantas cosas y no sabes descansar? O piensas, pues ya, yo no sé mucho, no tengo estudios, pero cargas con las cosas que no puedes, o cargas con las cosas que no tienes. Quieres aquello, quieres esto, o ¿por qué no tengo aquello? ¿Por qué no estudié? Son cargas, o cargas que nos pusieron los papás, o los abuelos, la familia, o los amigos, o el trabajo. Hay muchas áreas que podríamos profundizar, pero el punto aquí es que tanto los sabios instruidos como los que son como niños necesitan descanso. A estas dos personas, este dos tipos de personas, Dios llama a descansar, pero solo cuando deseas conocerlo. Y Jesús, el Hijo de Dios, te revelará al Padre. Y luego el versículo 28 dice, vengan a mí, es el verso del tema de hoy, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Lo que les venía diciendo, alguien que no se humilla ante Dios, que piensa que sabe más que Dios, que piensa que ya sabe todas las cosas, no se va a humillar, no va a querer descansar, y Dios le esconde estas cosas. Dice, soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. La carga que tú llevas, yo te garantizo que está muy pesada. Yo por mucho tiempo cargué cosas pesadas. Yo creía que una vez que le fallaba a Dios, Dios me hacía a un lado. Que si pecaba contra Él, si me decían mis papás o la iglesia, me decían que Dios me ama y que Él me hizo, pero cuando pecaba, Él me iba a castigar.
Y yo pensaba, pues, todas las cosas que me pasaban eran porque me castigaba. No, solo eran consecuencias del pecado. Pero también pensaba que Dios me hacía a un lado. Sí, te amo, hijo. Te amo, Gerson. Pero hazte un poquito para allá porque sigues pecando. Y Jesús es todo lo contrario. Él solo quiere darme descanso. Y cuando le di mis cosas, cuando le di mis pensamientos y mi corazón, yo descansé. Y ahora vivo libre. La verdadera libertad está en Jesús. Así que si tú estás cansado y agobiado, ven a Jesús. Él te dará descanso. Él te hace descansar. Aunque creas que no lo necesitas, aunque creas que tú puedes solo o sola, Él te hace descansar. Voy a orar por ti. Señor, en este momento te pido, Señor, por él, por ella que están escuchando este podcast. Dale descanso, Señor. Entra en su corazón y enséñale el descanso de su alma, de su mente, de sus pensamientos. Que nos podamos humillar, Señor, ante ti para entregarte nuestras cosas, para tener descanso. Necesitamos tu descanso. Ese descanso que nos da fuerza para seguir con una vida cercana a ti, donde tu misericordia me sigue, donde el bien me sigue, y que en tu casa moraré por largos días. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por amarnos con nuestras cosas, con nuestros pecados. A pesar de cómo somos, nos sigues amando y nos quieres dar descanso. Gracias, Señor. Amén. Espero que haya sido de bendición para ti estas palabras. Te bendigo en el nombre de Jesús y que tengas un excelente fin de semana. Bendiciones.